Hola chicos del nivel 1, ¿qué tal? Continuamos con las clases de física jóvenes y esta vez con el tema de electromagnetismo, ¿ya? Pero electromagnetismo la primera parte, muy bien. Cuando hablemos de electromagnetismo, bueno, su propio nombre se deriva, ¿no? Electro de electricidad. Pero cuando alguien te habla de electricidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Corriente eléctrica, ¿sí o no? Claro, muy bien. Entonces vamos uno, corriente eléctrica. Y magnetismo de campo magnético. Los imanes. ¿Y quién es uno de los imanes más conocidos que bueno, ya no tanto se aplica, pero que sí se aplicaba bastante en el mundo marítimo? La brújula, ¿cierto? Muy bien. La brújula, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando hicimos magnetismo, ¿sí? Hemos hablado del campo magnético, ¿cierto? Muy bien. El imán, la magnetita, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, por lo tanto, el electromagnetismo, en este capítulo vamos a ver la relación que existe entre el capítulo de la electricidad, que es la corriente eléctrica, con el magnetismo. Profesor, ¿pero qué tiene que ver la corriente eléctrica con el campo magnético? Si cuando hemos hecho la corriente eléctrica hemos hablado de los electrones que se movían, profesor, ¿no? Circulaban, ¿no? No es una corriente, no es un flujo, ¿no? De electrones. Y ahora vamos a hablar del magnetismo. En el magnetismo no hemos hablado de electrones. En magnetismo hemos hablado de ¿qué? La magnetita, el campo magnético, cuando un metal atrae al hierro, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero tienen algo que ver o no? Sí tienen algo que ver. ¿Y gracias a quién nace este capítulo? Gracias a un físico. Este físico es danés, o sea, natural de Dinamarca, ¿cierto? Muy bien, pero veamos el capítulo. ¿Qué dice? Estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Fíjate por acá lo que pasó con este señor Ørsted. El señor Ørsted lo que hizo un día era que estaba trabajando con la corriente eléctrica, ¿no? Y por ahí en su mesa tenía cerca una brújula. Tal que cuando estaba trabajando en su laboratorio por medio de la corriente eléctrica, hizo funcionar su circuito eléctrico y se dio cuenta que al costado su brújula empezó a moverse. Entonces, él que buscaba otro tipo de fenómenos, ¿no? Por la simple experiencia, coincidencia o casualidad le podemos llamar, llegó a conocer la experiencia entre la relación entre ¿quién? Entre la electricidad y el magnetismo. ¿Y quieres saber de qué se trata entonces ese experimento? Muy bien, entonces a continuación lo vamos a ver. Muy bien chicos, ahora sí, entramos netamente al experimento de Ørsted. A ver, fíjate, tenemos aquí una brújula, ¿no? Y cuando tenemos una brújula y no está cerca de otros campos magnéticos, en el capítulo de magnetismo, hemos visto que la brújula, el lado que está pintado de rojo, que en este caso está de negro, ¿cierto? ¿Sí? Siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿cierto? Entonces, esta brújula, ¿no? Está apuntando al norte, la parte blanca apunta al sur, ¿de acuerdo? Este, oeste, los cuatro cardinales geográficos, ¿no? Muy bien. Pero mira, ¿sabes cuál es la diferencia en esta oportunidad? He puesto una batería, un cable que pasa por encima, escuchen bien, que pasa por encima de ese imán y luego por acá se cierra el circuito. Pero el circuito todavía no trabaja, ¿por qué? Porque este switch está abierto, este interruptor está abierto. Profe, no lo entiendo muy bien el gráfico. A ver, para que puedas entender. Esta es la brújula, ¿de acuerdo? Y el cable está así, por encima. Si nosotros lo vemos desde la parte superior, desde arriba si lo vemos, lo vamos a ver así, mira, ¿eh? Está la brújula, ¿sí? Y por encima está el cable, ¿no? Así, de esta manera, ¿de acuerdo? Nosotros lo estamos viendo así, ¿eh? El cable y la brújula, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, pero yo veo que la brújula y el cable que se encuentra por encima están apuntando hacia el mismo lugar, ¿no? Son paralelos, correcto. Pero ¿saben por qué? Porque todavía no está funcionando nuestro circuito eléctrico. Mira, ¿ven? El switch, o sea, el interruptor, está abierto. Pero una vez que ese switch nosotros lo cerramos, si nosotros cerramos el switch,
entonces lo tenemos así ya cerrado. Por lo tanto, ahora sí, la batería empieza a generar su corriente eléctrica. Muy bien, empieza a generar la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica circula por el cable, circula por el cable, circula por el cable, y la corriente empieza a circular por ese circuito, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, el imán, ¿no? O la brújula ha cambiado de dirección. De lo que estaba así normalmente, como se observa, así, ha cambiado de dirección, así. Y si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a verlo en forma de cruz. Así, mira, ¿ven? Así estaba en un inicio, ya no. El cable y la brújula en la misma dirección. Pero eso siempre y cuando el circuito está abierto y no hay corriente. Pero una vez que ya exista corriente, esta corriente lo que hace es cambiarle la dirección a la brújula. La brújula está así, el cable así, y cuando sobre el cable hay corriente, la brújula gira y se coloca así como se ve. Profesor, ¿y eso por qué? Es que la corriente eléctrica seguro la empuja. No. Lo que pasa es lo siguiente. La corriente eléctrica, eso no te olvides, la corriente eléctrica produce, aquí está, mira, este físico, ¿no? Christian Ørsted, danés, ¿no? Descubrió que alrededor de un conductor, dice eléctrico ya, por donde circula lógicamente corriente eléctrica, produce, ¿qué cosa produce? Un campo magnético, lógicamente, alrededor del conductor. O sea, esta corriente eléctrica está produciendo un campo magnético y lógicamente los imanes se comportan dependiendo si encuentran o no encuentran campos magnéticos. Porque aquí, escúchame, verán, aquí, ¿por qué está apuntando hacia el norte? Porque esta brújula está interactuando ahorita ¿con quién? Con el planeta Tierra. Por eso está, ¿qué cosa? Apuntando hacia el norte geográfico, que es muy cercano al norte magnético del planeta. Pero ya cuando aquí hay corriente, ¿no? Este imán se olvida de lo que está interactuando con la Tierra y se pone a interactuar ¿con quién? Con la corriente. ¿Por qué? Porque el campo magnético de la corriente es fuerte. Por lo tanto, el imán obedece al campo magnético que está apareciendo debido a la corriente eléctrica. Y ese simple fenómeno que tú puedas ver revolucionó mucho al mundo industrial. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que este experimento, así de simple como tú lo ves, fue muy importante para el avance de la tecnología que hoy en día vemos. No te olvides, el experimento de Ørsted. Muy bien, chicos, nos vamos a la práctica. Así de sencillo e importante. ¿Ya? Muy bien, empezamos a ver. Dice 1. Rama de la física que estudia la relación de la electricidad y el magnetismo. ¿Quién es? ¿Ørsted? No. ¿Quién es? El electromagnetismo. Claro, pues es la rama de la física que estudia, y está, lo dice, ¿no? Estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, respuesta, electromagnetismo en el 1. 2. ¿Qué dice? Ah, no, el 2 es tu tarea, ¿no? Es para ti. 3. En 1820, el físico danés presentó un experimento donde relacionaba la corriente eléctrica y el campo magnético. ¿Cuál es el nombre del danés? Hans Christian Ørsted. Simplemente Ørsted. ¿De acuerdo? Muy bien. No, no es Vélez, ¿ya? Es Ørsted. Muy bien. 5. A ver, mira por acá. Dice, las líneas que nos ayudan a representar un campo magnético se denominan. Esta pregunta ya viene relacionado al tema anterior. De nuevo, las líneas que nos ayudan a representar un campo magnético se denominan líneas de campo. ¿Te acuerdas? En la clase de magnetismo dibujamos un imán, ¿se acuerdan? Y las líneas de campo salen del norte y llegaban al sur, ¿o no? ¿Te acuerdas o no? Y te dije todavía que son líneas imaginarias. Esas líneas no se ven, salen del norte y llegan al sur. ¿Cómo se llaman? Líneas de campo magnético. Muy bien, entonces en las 5 serán líneas de campo magnético. Hay que poner, ¿no? Campo magnético. 7. El experimento de Ørsted, la desviación de la aguja es por la aparición de un campo magnético que es producido por ¿quién? ¿Quién lo produce? ¿La batería? ¿Lo produce el switch? ¿O lo produce la corriente eléctrica? Ah, lo produce la corriente eléctrica. Debido a la corriente eléctrica es lo que se produce un campo magnético. Muy bien, debido a la corriente eléctrica. 9. ¿Qué dice 9?
notó que la corriente eléctrica al pasar por un alambre desviaba la aguja de la brújula colocada cerca. ¿Quién notó? Ørsted, ¿cierto? El físico danés Ørsted. No te olvides, danés es de Dinamarca, ¿no? Gentilicio de Dinamarca. 11. ¿Qué dice el 11? Ørsted, con su experimento, descubrió un fenómeno hidráulico. No es nada de fluidos, es netamente electricidad y campo magnético. Por lo tanto, es un fenómeno electromagnético. Entonces, Ørsted descubrió un fenómeno electromagnético. Muy bien, jóvenes, vemos como que la teoría estaba bien fundamentada, por lo tanto los ejercicios están sencillos. Bueno, chicos, ejercicio 13, ¿qué dice? El gráfico muestra a una misma aguja imantada en dos situaciones diferentes. A ver, primera situación, segunda situación. Vemos que aquí no hay ninguna corriente eléctrica, pero vemos que de este suceso a este suceso, uno de los tres cables tiene corriente eléctrica. Entonces, indiscutiblemente, ¿por qué conductor existe corriente eléctrica? Lo puedes asemejar con el suceso que se encuentra acá, ¿no? Profe, vemos que aquí el imán está alineado ¿con quién? Con el cable. Y cuando existe corriente, se forma de forma perpendicular, se coloca en forma de cruz, mira, ¿eh? Ah, profe, entonces aquí están alineados, mira, ¿eh? Están alineados. Y aquí están en forma de cruz, mira, ¿eh? Entonces, ¿por qué conductor está pasando corriente eléctrica? Por el cable 1, ¿no? Muy bien. Problema número 15. A ver, el 15. ¿Qué dice el 15? El gráfico muestra a una esferita de hierro en dos situaciones diferentes. Mira, tenemos aquí la esferita donde en ninguno de los dos cables hay corriente. Ahora, vamos a una segunda situación, pero en uno de los dos cables, en uno de los dos ya hay corriente. Y la esferita se acerca al cable 2. ¿Por qué crees que se acerca? Recuerda, si existe corriente, ¿qué cosa produce? Campo magnético. Por lo tanto, eso significa que este cable, cuando ya tenga corriente eléctrica, va a tener una especie de comportamiento de un imán. Por lo tanto, va a atraer a esa esferita. Por lo tanto, eso significa que el cable 2, por el cable 2 está fluyendo corriente eléctrica. La respuesta dice, a ver, indique por cuál de los conductores está circulando corriente eléctrica. ¿Por cuál de los dos? Por el conductor 2. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la esfera se acerca al cable 2, dado que en el cable 2, al circular corriente eléctrica, produce su campo magnético y tiene un comportamiento como un imán, y es por eso que lo atrae a esa esferita de hierro. Muy bien, jóvenes, nos hemos dado cuenta que ese tema es bastante teórico, pero así que tú lo puedes ver de repente teórico, pero fue muy importante e interesante para que hoy en día se pueda relacionar tantos fenómenos electromagnéticos, ¿no? ¿Cierto, jóvenes? Si no fuera por esta idea, por ejemplo, no hubiese nacido nada sobre los celulares, cualquier otros dispositivos que trabajan con ondas electromagnéticas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces a continuación su tarea. De la práctica resuelvan los problemas pares, pero resuélvanlo solamente en el módulo. Si tienen que rellenar, lo rellenan solamente en el módulo. Si tienen que marcar, marcan solamente en el módulo, ¿de acuerdo? Y la autoevaluación también, solamente en el módulo, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a ese tema. Estaba sencillísimo. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.